Buenos días, Diego y Álvaro San Martín. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, en primer lugar, enhorabuena por recientemente ser galardonados por Iberian Lawyer, ¿no es? Para especialistas en derecho laboral. Muchas gracias. Sí. Pues, ¿cómo ha ido eso? ¿Cómo ha sucedido eso? Gracias. Bueno, nada, somos finalistas. Por ahora no nos han otorgado el premio. Finales, muy Estamos ahí pendientes del resultado. Y nada, simplemente vimos la oportunidad de optar a ello, lo presentamos, hemos pasado un filtro bastante importante por lo que se ve, y ahora estamos expectantes a ver cómo se resuelve la cosa. O sea que, por nuestra parte, muy bien, muy contentos. Genial. Bueno, si podéis presentaros un poco para decir a todo el mundo quiénes sois, por qué estáis aquí. Bueno, yo soy Diego San Martín, soy el responsable del departamento de civil mercantil del despacho Bufete Casa de Ley, que tenemos despachos en León, Oviedo y Madrid. Y él es Álvaro San Martín. Yo soy Álvaro San Martín, soy el responsable del departamento laboral de aquí del despacho. Y bueno, hacemos cobertura a empresas en todo el territorio nacional. Fenomenal. Bueno, hoy vamos a estar hablando especialmente sobre la contratación y el despido de empleados. Por un lado, desde la perspectiva del empresario, del empleador, y también algunas veces desde la perspectiva del trabajador, del empleado. Así que, bueno, pues para empezar, en cuanto a la contratación, hay muchísimas historias de horror, como horror stories, que yo sé personalmente desde mi experiencia con colegas míos. Me imagino que como abogados, especialistas laborales, vais a tener muchísimas historias sobre empresarios que no han hecho ciertas cosas, no han incluido ciertas cláusulas en sus contratos de empleo, y esto ha significado que al momento de querer cambiar algo en el contrato, cambiar la relación o despedir a algún empleado, las cosas han ido bastante mal. ¿No? Pues puedes darnos un par de ejemplos sobre las cosas que pueden ir en la peor experiencia. Sí. En cuanto a un caso de terror, que es lo que comentaste antes, una problemática, ¿no? Pues es, por ejemplo, nosotros recientemente hemos tenido un caso muy peculiar, que era de una empresa de repartidores, ¿no? Entonces se dedicaban a repartir, pues ya sea... Por ejemplo, Globo o como algo así, ese tipo de repartidores. El concepto de repartidor, vale, pero no obligatoriamente en esas como empresas. Ejemplo, exacto, sí, el concepto de repartidor, ¿no? Entonces este trabajador aprovechaba su jornada laboral para repartir droga, para vender droga. Entonces, dentro de su jornada laboral, el empresario tenía ciertas sospechas, pero no podía comprobar de manera fehaciente que esa persona estaba vendiendo droga, aprovechando su jornada laboral para ello. Entonces se procedió al despido de esa persona detrás de una investigación muy larga que hubo. Es decir, teníamos que averiguar sí o sí que esa persona estaba vendiendo droga, que lo estaba realizando en la jornada de trabajo. Durante la jornada de trabajo. Fuera de la jornada. Exacto. Aprovechando todo aquel coche o vehículo que le facilitaba la empresa, es decir, él se valía de los vehículos que le facilitaba la empresa para vender la droga dentro de la jornada laboral. Entonces eso lo estructuramos de tal manera que derivó en un despido y procedente, obviamente. Pero ¿qué ha pasado? Así que el repartidor estaba vendiendo drogas durante su jornada, ¿verdad? Sí. O sea, el repartidor está vendiendo drogas durante su jornada laboral, aprovechando los vehículos facilitados por la empresa. Y aquí entra en juego otra parte, que es el tema del compliance. Es decir, si la empresa tiene instaurada un buen compliance program dentro de su estructura que se regule ese supuesto. Es decir, entrarían los dos factores. El factor laboral en cuanto al despido del trabajador y el factor de compliance en cuanto a la posible responsabilidad penal que le puedan derivar a la propia empresa si encuentran a ese trabajador vendiendo droga. Así que eso es algo que los empresarios, antes de contratar a alguien, tienen que tener ya listos y preparados en la empresa. Estos sistemas de compliance has dicho, ¿no? Sí. Bueno, así que pues puedes hablar un poco más sobre ese sistema de compliance. No lo sé muy bien cómo funciona. Bueno, ¿Y por qué es tan importante? El sistema de compliance desde el año 2015, desde la reforma del Código Penal en España, es obligado dado la responsabilidad de la empresa. Hasta entonces no había una responsabilidad penal a la empresa, a la propia empresa. Desde entonces sí, desde el 2015 sí. Entonces es un programa que se debe instaurar dentro de la empresa para la evaluación de los posibles riesgos penales que se puedan desarrollar dentro de la empresa
Y a raíz de esa evaluación de los riesgos, tú lo plasmas en el compliance, implantas de manera efectiva ese compliance dentro de la empresa con un canal de denuncias, y entonces si un compañero, en este caso del repartidor, ve a su compañero vendiendo droga, puede utilizar ese canal anónimo de denuncias para denunciar internamente al compañero y proceder al despido por parte de la empresa. Vale, así que en este caso en concreto, si este empresario no había tenido ese sistema, este programa de compliance, podría haber sido culpable penalmente para lo que había hecho el trabajador. No directamente la empresa, pero sí de manera paralela puede haber una investigación penal para la empresa. Es decir, el investigado principal sería el trabajador y de manera paralela se abriría una investigación a la propia empresa. ¿Y eso es algo que cada empresa debería tener o cómo funciona? Porque en los repartidores, desde este caso se puede ver la posibilidad que un trabajador va pues estar haciendo cosas así, digamos, de drogas y tal. ¿Es algo que cada empresa tiene que tener por si acaso? Es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio en el sentido de que el empresario le interesa tener un compliance porque a raíz del 2015 las empresas tienen responsabilidad penal. Entonces lo que hace el compliance bien implementado dentro de la empresa es eximir de esa responsabilidad penal a la empresa. Es decir, un buen compliance bien estructurado dentro de la empresa lo que hace es eximirte de un procedimiento penal. Que es algo que es más de evitar el riesgo por si acaso algún día un trabajador haga algo que no está muy bien. Es en cuanto a prevención. Es decir, tú estás adelantándote a lo que pueda pasar. ¿Y lo hacéis eso aquí? Sí. Fenomenal. Nosotros tenemos un departamento de compliance y ahora mismo es lo que está en auge. Desde los últimos 2-3 años más o menos, las empresas se están poniendo las pilas porque la inspección está sancionando. Más que la inspección, se están derivando muchos procedimientos penales a raíz de no tener el compliance. ¿Contra las empresas? Contra las empresas. Por ejemplo, el no respetar los planes de prevención de riesgos laborales, que pueden verse dentro del compliance. El plan de prevención de riesgos laborales, todo el aspecto laboral forma parte de un buen compliance bien desarrollado, es decir, el tener ese punto dentro. Se está dando. Así que si una empresa no tiene este sistema de compliance, ¿qué es el riesgo? ¿Qué es la consecuencia de esto? Las consecuencias de no tener un buen sistema de compliance bien implementado pueden derivar desde sanciones hasta directamente la liquidación de la sociedad. Es decir, un juez puede optar por la liquidación de la sociedad si él entiende que existe una culpabilidad por parte de Así la que sociedad. puede extinguir la empresa 100% por su propia voluntad. Sí. Madre mía. Sí. Pues entonces, por un lado tenemos el compliance, que ya vemos es súper importante. Por el otro lado, me gustaría mirar un poco a los contratos de empleo en sí. Porque yo, en mi experiencia asesorando ya desde mi experiencia legal, he ayudado a unos amigos que han tenido problemas con sus jefes y tal, y he visto sus contratos, y algunos contratos que tienen esta gente son fatales. Y me acuerdo que hay este tipo de modelo que tiene la administración española, que, eso es un formulario para un contrato de empleo, y no dice nada. No dice nada de la descripción del trabajo, no dice nada sobre cuáles son sus responsabilidades específicas dentro de la jornada y tal. Así que en este respecto, ¿qué diríais son algunos aspectos o algunas cláusulas imprescindibles para cualquier contrato de empleo? Bueno, pues como dijimos antes, todos los contratos tienen que estar registrados por escrito. Es normal que exista un formulario, la administración tiene formularios. Así que en primer lugar, escrito. Escrito siempre. Hay solamente en una ocasión en la que se puede hacer verbal, pero luego se tiene que registrar pasando unos días. Entonces, la mayoría son por escrito y cada contrato se tiene que ajustar a lo que realmente se hace. Hay contratos que, como te decía antes, no se corresponden con la realidad. Hay personas que es en la única modalidad en las que no se puede contratar a la persona, que son estudiantes universitarios o estudiantes de un programa de educación superior, en los cuales a través de un convenio específico con la empresa se incorporan a la empresa y aprenden de la forma en la que trabaja y aprenden de toda la temática y de la actividad que tiene la empresa principalmente, que tiene que ver con el programa formativo. Entonces esa persona entra para aprender. Y muchas veces hay una tendencia ahora en España que se está utilizando esa figura de la empresa, del trabajador
del estudiante en prácticas, se está utilizando esta figura del estudiante en prácticas, que se llama el practicum, prácticas curriculares o extracurriculares, y los utilizan para trabajar. Entonces realmente modifican la figura de ese estudiante y lo convierten en un trabajador ahorrando esos costes. Entonces, menos esa figura, las demás figuras tienen que ser a través de un contrato de trabajo que se ajuste a la actividad realmente realizada por parte del trabajador. Entonces, desde luego hay muchísima problemática, principalmente porque se está generalizando en este país, en España, el hecho de utilizar modalidades de contrato que son más baratas que las modalidades que realmente se tendrían que utilizar. Hablo de contratos indefinidos o contratos temporales. Entonces, los contratos temporales hay de distinta naturaleza. Los contratos temporales pueden ser contratos de obra o servicio. Hay contratos que se hacen a personas para una obra específica, perfectamente diseñada y muy bien definida, que bueno, si se ponen y se definen esa obra en el propio contrato, en el propio formulario que da la administración, cuando acabe esa obra se pueden extinguir. Esa es la manera correcta de hacerlo. Vale. Pero claro, hay empresas que utilizan esos contratos temporales para contratar a trabajadores poniéndoles en actividades que realmente necesitan una actividad a tiempo indefinido, es decir, una actividad para siempre. Sí, y eso es algo, no sé si estoy confundiendo dos cosas. Eso es algo relevante al tema de los falsos autónomos. Eso es algo distinto. Eso no tiene nada que ver. En cuanto a los contratos, es importante que obviamente todo el mundo quiere pagar lo menos posible. Eso está clarísimo. Entonces yo cuanto más dinero me ahorre, mejor. Y eso las empresas también lo tienen en cuenta. De hecho, es lo que más tienen en cuenta, como es lógico. Todo el mundo quiere ganar dinero. Entonces, claro, las empresas a veces utilizan contratos que no se corresponden con la realidad, contratos de trabajo que no se corresponden con la realidad. Y hay trabajadores que hacen actividades que no se corresponden con el contrato de trabajo que han firmado. Y aquí en España lo principal es, la principal escollo que existe en cuanto a contratación es, lo primero es la utilización de la figura de, por supuesto la temporalidad de los contratos. Hay contratos por obra o servicio en los cuales se utilizan de manera fraudulenta y luego se liquidan a los trabajadores por haber finalizado ese contrato, ahorrando un montón de costes que podrían utilizar para contratos indefinidos. Lo segundo son los trabajadores, la figura del estudiante en prácticas, que se utiliza como trabajadora al uso de la propia empresa. Y lo tercero también, una problemática muy extendida ahora, no solamente en España, sino en toda Europa, es la modalidad del falso autónomo, especialmente con las nuevas tecnologías y el avance de la economía colaborativa, que se llama, que se está enmascarando la figura de un falso autónomo con los avances y las ventajas que te da la economía digital. Así que para el empresario, para poner esto como más como práctico, ¿qué va a pasar si hay una inspección de trabajo y encuentran que una empresa tiene esos contratos que no reflejan la realidad de la relación laboral? ¿Qué pasa ahí? A ver, está claro que hay que ajustar los contratos de trabajo que existen a la realidad y al formulario. Lo primero que hay que hacer es contar con un asesor adecuado que te diga cuál es el formulario y el contrato que mejor se adecue a la persona que quieres contratar. Porque hay distintos tipos de contratos laborales, no solo hay de tiempo indefinido y tiempo parcial, hay muchos más, ¿no? Exacto. Dependiendo de ciertos... Exacto. Sí, me acuerdo estudiándolo, había tantas modalidades, yo no tenía ni idea de eso anteriormente, oye, ya que esto toca a todo el mundo debería saber estos tipos de contratos, porque nos pueden afectar de miles de maneras en la vida. Exacto. Hay cientos de contratos, porque hay miles de contratos, porque hay miles de situaciones. Puedes estar en una situación indefinida con una reducción de jornada, puedes estar en un contrato a tiempo parcial porque tienes otro contrato por la tarde, por ejemplo, puedes estar en un contrato por obra o servicio porque te dura una temporada solamente la obra para la que fuiste contratado, puedes estar en un contrato eventual, por ejemplo, porque estás ahora mismo haciendo unas tareas que tienen fecha de caducidad, puedes estar en un contrato de interinidad porque estás sustituyendo a una persona que se va a incorporar. El empresario tiene que tener claro que la persona que quiere contratar se tiene que ajustar a la realidad del contrato. Y a veces es cierto, se puede jugar con ese margen que existe, pero para jugar
solamente lo pueden hacer las personas que cuentan con la ayuda de un buen asesor. Entonces, ahora mismo la legislación laboral es muy estricta. Está claro que los inspectores de trabajo no se les pasa nada por alto. Por lo tanto, es importantísimo a la hora de la contratación que se ajuste a la realidad, el contrato a la realidad de la actividad que va a desarrollar el trabajador. Así que, como consecuencia de tener un contrato de empleo como empresario que no refleja la realidad de la situación, ¿qué es la consecuencia, especialmente en términos de multas o consecuencias itinerarias? ¿Cómo son? Entonces, desde luego, cada multa depende de la gravedad. Si es leve, si es grave, si es muy grave, depende de las circunstancias con las que se ha cometido, a cuántos trabajadores ha afectado, cuánto dinero es el defraudado. Entonces, es muy importante tener claro que la contratación se tiene que ajustar, pero siempre de la mano con un buen asesor, porque incluso creyendo que lo haces bien, lo puedes hacer mal también. Muy bien. Otra parte muy interesante, creo, que yo he visto y leído unas historias online antes de esto para prepararme un poco. Leí un caso en Australia, creo, y esto pasó en muchos más países. Una historia de un empleado que su jefe descubrió que durante su jornada, usando el ordenador de la empresa, que estaba no solamente viendo, sino que también descargando miles y miles y miles de vídeos pornográficos durante la jornada, viéndolas durante la jornada. Por lo tanto, el jefe obviamente le despidió, pero el trabajador le demandó y ganó, porque no tuvo una cláusula dentro del contrato laboral que estaba rigiendo el régimen de monitorización del empleado. ¿Me puedes decir un poco más cómo funciona eso? Sí, que un empresario no puede despedir a un trabajador que está viendo estas cosas durante la jornada cuando debería estar trabajando. Bueno, pues aquí en España y en toda Europa impera el criterio, que es un derecho fundamental, que es el dentro de la protección de datos, que es el derecho a la información. Especialmente fue impulsado a raíz de la sentencia Barbulescu. ¿Esa sentencia cómo es? ¿Qué pasó? Bueno, pues el señor Barbulescu era un ingeniero rumano que utilizó un sistema interno de mensajería de la empresa para fines personales. La empresa le descubrió y le despidió. Entonces, el criterio del Tribunal de Rumanía llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que ese despido no era adecuado a derecho porque no había sido informado previamente el trabajador de una manera adecuada. Entonces, aquí en el sistema de España lo que predomina es, antes del control empresarial, siempre informar al trabajador. Si se omite este requisito imprescindible de la información, el control deviene totalmente ilegítimo, es decir, no vale, tienes que informar antes al trabajador. Así que cualquier jefe, cualquier empresario que quiere poder asegurarse de que sus empleados estén haciendo su trabajo y no están haciendo cualquier cosa ilegítima, digamos, tienen que informarles con antelación sobre no solamente que van a estar monitorizándoles, sino que también en las formas en que van a ser supervisados los empleados, ¿verdad? Exactamente. El empresario tiene el total derecho a controlar todas las herramientas que son de su propiedad y que le da al trabajador para que él trabaje. Por ejemplo, un móvil de empresa, un vehículo de empresa, un ordenador, son herramientas propias del son herramientas propias del empresario que el empresario pone a disposición del trabajador para que éste desarrolle su actividad. Entonces, el empresario tiene todo el derecho del mundo a controlar la actividad, lo dice el Estatuto de los Trabajadores, pero siempre tiene que cumplir unos requisitos mínimos de información, porque tenemos que pensar que si bien el trabajador trabaja con lo que le dan, con las herramientas que le dan, con un martillo, con un coche, con un ordenador, con una escoba para limpiar, hay herramientas que pueden implicar derechos fundamentales y propios del propio trabajador, como puede ser el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. El trabajador, si no le informan de que en esa herramienta la tiene que utilizar exclusivamente para efectos laborales o para desarrollar su trabajo, el trabajador puede malinterpretar esa información y, por ejemplo, se puede ir con el coche de empresa a hacer la compra. Entonces, eso, si lo descubre el empresario, puede ser un despido disciplinario o puede tener consecuencias importantes en su contrato de trabajo. Por lo tanto, es un requisito imprescindible informar siempre.
¿Y cómo se cumple esa necesidad de informar? ¿Eso es mediante el contrato laboral en sí o también hay otras maneras? Porque yo sé que hay algunos como códigos, como Code of Conduct, como se dice en inglés, esos códigos de conducta para los empleados. ¿Eso también tiene la capacidad de informar oficialmente como según la ley o cómo es la cosa? El empresario tiene que informar al trabajador. La ley te exige, la jurisprudencia te exige de que pueda acreditar que el trabajador ha recibido esa información. Por lo tanto, la forma de informar, lo más correcto sería firmar un documento en el cual el trabajador efectivamente acredite que ha sido informado de que esa herramienta de trabajo no puede ser utilizada a título personal, de que el empresario no vale con poner un anuncio en el tablón de anuncios o quizás en la puerta trasera de la empresa, dando por hecho de que el trabajador ya lo sabe. No, lo más correcto sería una vía que acredite que ese trabajador ha recibido la información. Puede ser el contrato de trabajo, puede ser un correo electrónico, una carta certificada, un documento en el que firme el propio trabajador. Es imprescindible que el empresario algo acredite. escrito. Escrito es imprescindible aquí, porque verbal pues ha pasado, pero la pregunta importante es cómo se puede probar que haya pasado. Exacto. Así que es más difícil. Poner todo en escrito por si acaso algún día algo puede pasar. Exacto, exactamente. Vale. Bueno, ya que hemos estado hablando de cómo podemos supervisar y monitorizar nuestros empleados, una cosa muy interesante que hay distintos matices no solamente en la ley española, sino que también en el derecho europeo en total, es la monitorización oculta o escondida de empleados. Porque, por ejemplo, para ponerlo en una situación concreta, yo soy dueño de un restaurante, yo soy el jefe o soy el fundador de una empresa que vende productos a no sé qué. Yo tengo un almacén lleno de esos productos y oigo que un empleado está robando cada día, está regalándoles a sus amigos, a su familia, y yo quiero tener pruebas para poder despedirle bien, de forma correcta y procedente. Y por lo tanto quiero instalar una cámara escondida en el almacén. ¿Está bien? ¿Está permitido? Bueno, sí, en España está permitido que el empresario instale cámaras de videovigilancia ocultas en su empresa, en su centro de trabajo, siempre que tenga sospechas fundadas de que está en peligro su propio patrimonio. Entonces, ahora mismo, hace poco, ha habido una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que para un caso específico de un gran supermercado aquí en España, en el cual existía un acuerdo entre varios trabajadores del supermercado y varios familiares y amigos externos suyos para robar distintos productos, incurrieron en importantes pérdidas para el supermercado y el empleador se dio cuenta e instaló unas cámaras de las cuales le informó de unas de las cámaras, pero de otras no le informó. Entonces, en primer lugar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró pues que no cumplía los requisitos de información y en un primer momento dijo que no, que ese despido había sido nulo porque se había vulnerado el derecho a la intimidad de los trabajadores y no habían sido informados. Y posteriormente, luego esa sentencia fue recurrida ante la gran sala del mismo tribunal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí, eso es como la decisión última. Exacto. ¿Y ya qué dijeron? La gran sala consideró que no era necesario informar porque existían sospechas fundadas de que estaba en peligro el propio patrimonio del empresario. Por lo tanto, la gran sala utilizó el llamado test Barbulescu, que es el test que se utiliza para equilibrar el derecho a la intimidad y a la privacidad del empleado y el derecho a la libertad y al control empresarial. Y entonces consideró pues que como había sospechas de fraude y de bastante pérdidas patrimoniales por parte del empresario, no era necesario informar y ese despido era totalmente lícito. Una cosa que acabas de decir es que para poder hacer esto exactamente tiene que tener una sospecha fundada. ¿Qué es una sospecha fundada? Eso puede ser, oye, yo pienso, pues me parece que ese tío tiene una cara de mala y... Exactamente. Ahora mismo esta última sentencia es muy polémica porque efectivamente abre la puerta a muchas empresas a instalar cámaras ocultas siempre que diga pues que existían sospechas fundadas de peligro para su patrimonio, de pérdidas patrimoniales importantes.
Claro, aquí hay que tener en cuenta que esta sentencia, este criterio ha llegado para quedarse. Entonces, de momento, ahora está permitido la instalación de cámaras ocultas, pero el empresario tiene que probar esas sospechas fundadas. Es decir, en ese caso en concreto hubo unas pérdidas durante muchos años y se cuantificaron en la contabilidad. Se vio muy claramente que había alguien robando cosas del almacén. Pero si un empresario quiere instalar cámaras ocultas, no vale con que sospeche de la apariencia de un trabajador o sospeche de que posiblemente le pueda robar o que no, tiene que haber unas sospechas fundadas, una contabilidad, unas testificales, alguien que haya testificado que efectivamente esas personas están sacando productos de tu empresa y que te están provocando un perjuicio importante. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que ese criterio no es el definitivo. No es el definitivo, pero depende muchísimo del caso en concreto. Porque hay un montón de factores y hay que poder interpretarles según tu propio interés, digamos. Ahora mismo las empresas pueden poner cámaras ocultas, pero ese criterio no es claro que sea definitivo. Porque hay que tener en cuenta que el Reglamento General de Protección de Datos que impera en toda Europa, los artículos 12 a 15 son claros y el derecho a la información es imprescindible siempre que exista un control empresarial. Por lo tanto, ahora mismo se puede, pero hay que ver cada caso. Ok. Muy interesante, muy interesante. Así es una área bastante gris, ¿no? Sí, exacto. Vale, siga. Esos son algunos ejemplos y situaciones bastante polémicas, digamos, que has enfrentado en tu carrera. No obstante, para el empresario, yo, por ejemplo, si quiero despedir a alguien, hay algunos criterios que tienen que ser cumplidos para despedir a alguien de manera procedente. Porque yo, por ejemplo, hay algún empleado, está trabajando, pues, no bien, pero no malísimo, pero es un poco inepto, ¿sabes? Un tío que no lo hace muy bien, quiero que mejore muchas cosas y no está mejorando. ¿Eso es una razón que simplemente no creo que esté haciendo lo suficiente? ¿O cómo puede funcionar ese tipo de despido? Un empresario en España para despedir a un empleado lo tiene que hacer de manera escrita siempre y justificando las causas detalladamente de ese despido. Aquí en España no está permitido el despido a viva voz como existe el at will que existe en Estados Unidos, que es el despido... Sí, you're fired y ya está. Exacto. Como Trump. En Estados Unidos hay un especialmente en los estados del oeste, en Oregón, en Washington, hay una tendencia que se llama el at will, dismissive, que es un despido o sea, la traducción sería a voluntad. Sí, es un despido a voluntad. O sea, el despido a voluntad aquí, el at will, que se utiliza en Estados Unidos, no está permitido. Aquí es un despido con una formalidad tajante. Tiene que estar por escrito, las causas muy bien definidas y se tienen que ajustar a lo que dice la ley. La ley te dice, el despido puede ser objetivo o disciplinario. Objetivo por razones que emanan de la propia empresa, por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, por una causa que también puede emanar de la propia empresa dentro del despido objetivo que vincula al trabajador, como una ineptitud sobrevenida, unas ausencias dentro de la empresa. Ahora, este último despido que es muy polémico y que va a ser derogado, que es el despido por las bajas médicas, un trabajador que está un porcentaje de bajas en un periodo corto de tiempo, en menos de 2 meses o en menos de 4 meses, bajas de un tanto por ciento de la jornada, se le puede despedir. Y después está el despido disciplinario. Has dicho que una razón justificada para despedir a un empleado puede ser la ineptitud. ¿Qué es eso exactamente? ¿Cómo se define ese término? Porque a mí me parece un término muy, muy amplio, otra zona muy, muy gris para la ley. Así que, ¿cómo funciona eso? La ineptitud es una causa de despido objetivo. Es decir, si el empresario consigue demostrar esa ineptitud, puede extinguir el trabajador, pero es lo que tú dices, es un término muy gris, muy poco definido. Bueno, el empresario tiene que tener claro lo que dice la ley. La ley dice que le puede despedir por ineptitud conocida o sobrevenida con posterioridad al inicio del contrato, a la entrada del trabajador en la empresa. ¿Qué es conocida o sobrevenida? Bueno, una ineptitud sobrevenida suele venir siempre por un evento, por un incidente que ocurre una vez el trabajador se haya incorporado a la empresa y ya esté desarrollando
su actividad y cumpla con los estándares que exige el empresario. Por lo tanto, imagínate que pues un trabajador está conduciendo en una empresa de transportes tranquilamente, cumple con las expectativas que espera el empresario de él y de la noche a la mañana, pues un día se toma una cerveza, le para a la policía y le quita la licencia de conducir. Pues el empresario aquí se verá en una situación en la cual tiene un trabajador que durante 3 meses no puede conducir. Eso es una ineptitud sobrevenida, con posterioridad a la entrada del contrato de trabajo. Por ejemplo, imagínate que este trabajador, en vez de tener una multa por tráfico, le quitan la licencia, tiene un accidente y tiene una incapacidad. Pues no puede mover un brazo y no puede Si tiene que levantar algo y trasladarlo desde un restaurante a algún sitio, sea lo que sea. O sea, hay unas tareas importantes, imagínate un 30% de sus tareas que no puede realizar. Bueno, pues el empresario, si a ese trabajador no le reconocen una incapacidad permanente que queda para siempre incapacitado para trabajar, pues se ve en la tesitura de que efectivamente tiene un trabajador en el cual antes estaba de una manera y ahora está de otra. Y ahora, con lo que pasó, no le puede encajar en el puesto que tenía antes. Entonces, si no puede recolocarle en otro puesto, pues puede utilizar este artículo y antes le tendrá que enviar a los médicos, al servicio de prevención, que hará una valoración médica que efectivamente diga que este trabajador tiene un no apto para trabajar y puede despedirle, puede utilizar este artículo. Pero principalmente esta ineptitud tiene que mentalizarse el empresario, que tiene que aparecer después de que el trabajador haya... Pero también has hablado de la ineptitud física, más ineptitud física. ¿Cómo eso también aplica para la ineptitud de que un trabajador simplemente no es muy bueno? Es un trabajador que no está cumpliendo lo que estás pidiendo, todo su trabajo es de calidad, no fatal, pero es que, tío, necesito más. ¿Cómo puede encajar eso dentro de la definición de ineptitud? Claro. El empresario es totalmente libre para fijar los estándares. Tú tienes que alcanzar unos objetivos, unas ventas anuales, unas demandas al año, tienes que construir determinadas casas, determinados edificios, diseñar determinados como una cuota puede ser. Exacto, como cuotas, ciertos porcentajes de, oye, tienes que hacer hasta X por mes. Esos porcentajes el empresario es libre de pedirlos. Obviamente son porcentajes que tienen que ser lógicos y proporcionales, pero el trabajador los conoce. Sí, siempre eso también derecho a informar, ¿no? Exacto, también. Justo. Entonces el empresario, si consigue demostrar que ha informado al trabajador sobre lo que tiene que alcanzar y el trabajador no lo alcanza, y encima involuntariamente, es decir, que el trabajador a propósito no los alcanza porque no quiere, porque muestra total indisciplina y desinterés, pues el empresario puede despedirle disciplinariamente. Okay. Pero si el trabajador no alcanza porque no puede, porque ha ocurrido algo, pues, por ser, no sé, no es su trabajo, no es algo que es su especialidad y por eso no tiene un rendimiento muy alto. Exacto. Lo que pasa es que aquí en este caso también puede implicar el despido disciplinario. Sí. Aquí el hecho de que el trabajador no pueda porque ha ocurrido algo, pues porque existe una incapacidad posterior a la colocación en el puesto de trabajo, pues efectivamente sí que le puede despedir por el despido objetivo, pero siempre tiene que ser que el trabajador no quiera. Pero si muestra una pequeña voluntad, es posible que sea despedido a través del despido disciplinario. Hay otra forma de despedir a un empleado también, es por falta de adaptación a modificaciones razonables en su puesto. Es verdad, eso es cuando un empleado, pues en una empresa, tiene que cambiar su estructura de alguna manera y ya no necesitan los mismos puestos de trabajo como antes y ya lo han cambiado, ¿verdad? Así que, ¿qué es exactamente una modificación razonable? O bueno, mejor empezar por el otro lado, que es específicamente una modificación no razonable. Básicamente ese artículo se utiliza cuando existen modificaciones técnicas, organizativas o cambios en los clientes, en la producción, y que el empresario ha intentado recolocar a ese trabajador en un nuevo puesto, le ha dado formación y que durante como mínimo 2 meses ese trabajador no ha respondido. Entonces
en el caso de que el trabajador no responda a pesar de los esfuerzos de formación y de recolocación al trabajador por parte del empresario, sí que se le permite al empresario despedir. Pueden ser casos, por ejemplo, de unas innovaciones técnicas en los ordenadores, unas personas que no tienen la formación adecuada o a pesar de que se les da esa formación no consiguen dominar los programas informáticos. Depende, son motivos de cambios razonables y cuando se han agotado todas las posibilidades. Así que se parece que bastantes matices en el derecho laboral son muy interpretables, ¿no? Dependiendo de cada situación, así que por eso estás aquí, tú estás con los clientes diciendo, oye, bueno, esto por toda la jurisprudencia puede interpretarle de alguna manera o de otra, así que no, es una zona peligrosa, puede ser, para empresarios y para empleados, ¿no? Claro, hay motivos de despidos que son claros. Por ejemplo, ausencias injustificadas al puesto de trabajo, faltas de respeto, ofensas verbales o físicas al empleador. Así que si tú gritas alguna cosa a tu jefe, él te puede despedir sin problema, ¿no? Exacto, hay motivos que son claros. Hay otros motivos que son poco claros y entonces son los jueces los que entran a decir, no, pues mire, la ineptitud sobrevenida se produce en los casos en los cuales exista una pérdida de licencia y efectivamente encaja. O, por ejemplo, casos en los cuales existe una enfermedad o... Depende de cada situación, ¿no? No hay ninguna regla de oro sobre este tipo de cosas. Exacto. Hay casos en los cuales no está tan claro. Transgresión de la buena fe contractual, por ejemplo, engloba a muchísimas causas. La buena fe es un concepto muy amplio, por lo tanto son los jueces realmente los que al final definen la ley, y la ley es muy escasa. Sí, y eso es algo que creo que muchas personas no tienen tanto en cuenta, al menos no son muy, no lo saben muy bien, que hasta estas cosas que ya después de cierta jurisprudencia es dado como hecho, pero la jurisprudencia que dio esta sentencia, a menudo, si va a Tribunal Supremo o a algún Tribunal Constitucional, no siempre es unánimo entre todos los jueces, a veces 5-4 entre un lado de jueces en favor y 4 en contra. Así que eso es algo tan interpretable que hasta los mejores jueces del país, de la Constitución, no están de acuerdo. Así que por eso la interpretabilidad, ¿se puede decir? Interpretación, eso es. La interpretación, eso es todo en esas situaciones. Exacto. Vale. Pero también hay las causas económicas, técnicas, productivas y causas organizativas, eso es la última. Entre las causas organizativas y productivas, ¿cómo son exactamente? Porque estaba leyéndolo y me parecía bastante, bueno, por un lado, muy parecidos su descripción, pero también a la vez muy amplios, que no decían todo y decían nada a la vez. ¿Me puedes explicar cómo funcionan esas causas? Sí, el estatuto, en el caso de las causas objetivas, económicas, técnicas, organizativas y productivas, desarrolla muy levemente las 4. En concreto, básicamente, y en resumen, las causas económicas es cuando se producen pérdidas económicas presentes o futuras, previsiblemente futuras, durante 3 trimestres consecutivos en comparación con el ejercicio anterior. Eso significa que respecto a estas pérdidas ha habido muchísimas interpretaciones por parte de los tribunales. Principalmente se pretende, en cuanto a las causas económicas, probar de que a pesar de que la empresa está invirtiendo dinero, a pesar de que esté recibiendo financiación, no consigue remontar esas ganancias. Eso en cuanto a las causas económicas. En cuanto a las causas organizativas, principalmente las causas organizativas son causas en las cuales se producen, por ejemplo, duplicidades de departamentos, en las cuales se integran 2 empresas y hay puestos de trabajo simétricos, los cuales se duplican y por tanto uno de ellos sobra. Causas objetivas. Entonces se despides a uno de esos 2 trabajadores duplicados de manera objetiva y le pagas 20 días de salario por año de servicio. También se producen otras circunstancias. Se producen circunstancias en las cuales causas organizativas, pues se pierde un cliente, por ejemplo, y esos servicios que se estaban dando para ese cliente desaparecen. Entonces es posible que si no se pueda recolocar a ese trabajador con esa formación específica en otro departamento, pues que por
causas organizativas, efectivamente se le tenga que despedir. Okay. Eso es algo muy práctico que, bueno, con esta reestructuración de mi empresa, de repente no han sido dos personas haciendo la misma cosa, así que voy a despedir a uno. Vale, pero con las causas productivas, esas son las causas que surgen por un cambio en la demanda del producto o servicio, ¿no? Las causas productivas principalmente significa la pérdida de clientes. Una pérdida de clientes puede justificar unas causas productivas. Y obviamente unas causas productivas que significan pérdida de clientes significa pérdida de dinero. Y eso también va aparejado a causas económicas. Por lo tanto, unas causas productivas que son la pérdida de clientes siempre va aparejado a causas, o casi siempre a causas económicas. Así que para decidir a alguien de forma correcta, de forma procedente, tiene que ser pues o un despido disciplinario por gritar cosas a su jefe, puede ser por ineptitud, pero eso no es necesariamente falta de rendimiento, sino una actitud que no tiene la licencia de conducir, ya no tiene la carne, o ha hecho algo que ya está en prisión en la cárcel porque ha cometido algún delito y ya no puede trabajar, por ejemplo. También hay la falta de adaptación a modificaciones razonables y estas causas productivas, técnicas, organizativas y económicas, eso es, por supuesto. Otra cosa que yo creo que podría ser muy interesante es, en las empresas hoy en día la cultura es muy importante. Es decir, cómo se sienten los trabajadores, cómo se sienten los empleados mientras que estén trabajando. Ahora bien, pongamos la situación siguiente. Un trabajador es, según los números, según los clientes, según todas las cuotas que está superando, todo que estás esperando de él está superando todo. No obstante, tiene una personalidad tóxica. Todo el equipo le odia, está causando este ambiente fatal en el equipo y ya tú como jefe, como el empresario, tú quieres despedirle porque no es el tipo de persona que quieres en tu empresa. Pero ya que vemos que pues no es inepto, pues está haciendo todas sus obligaciones, está cumpliendo con absolutamente todo, ¿cómo puedo despedirle yo desde mi empresa simplemente por ser mala persona o simplemente porque no me cae bien? ¿Cómo sería este caso? A ver, desde luego todo depende de las consecuencias de su conducta. Si las consecuencias suponen un perjuicio importante para otros compañeros, un hostigamiento, una persecución, una falta de respeto, esas personas que sienten que van a trabajar, esos compañeros suyos que sienten que van a trabajar y que no están a gusto, tienen unas consecuencias médicas, estrés, ansiedad, depresión, durante una serie de determinado tiempo, por su conducta, por sus hechos, el empresario podría implorar a estas personas, podría invitar a estos trabajadores a que utilizaran las vías de denuncia interna de la empresa para denunciar por acoso laboral. Quizás el acoso laboral es la vía más adecuada para corregir esta situación, porque desde luego si los compañeros no están a gusto con esta persona y estos compañeros demuestran que esto implica unos daños importantes en su salud, en su día a día en el trabajo, pueden demostrarlo con bajas médicas a través de... Pero eso es un ejemplo que muy extremo. Digamos simplemente, yo digo por la cultura de mi propia empresa. Yo quiero que mis empleados sean felices. Pero por este tío, por su manera de actuar, por su comportamiento, es que no es buena persona, ¿cómo le puedo despedir? ¿Cómo puedo quitar las personas negativas de mi empresa? Para solucionar esta situación tiene que haber consecuencias reales y consecuencias drásticas. Si el empresario quiere ahorrarse mucho dinero, si el empresario quiere solucionar de raíz este problema y directamente prescindir de este trabajador reconociéndole que no tiene pruebas para acreditar que esa conducta que él tiene tóxica implica unos perjuicios reales sobre sus compañeros por el hecho de que tenga una actitud pesimista, por el hecho de que esté depresivo, por el hecho de que sea un borde, por así decirlo, si realmente no tiene consecuencias materiales reales y de mucho calibre, de mucho tamaño, es decir, si no implica el acoso a compañeros suyos, si compañeros suyos no quieren venir a trabajar, si se sienten mal viniendo a trabajar junto a él y eso lo puede acreditar el empresario. Pero con los otros empleados
empleados como testigos al hecho de que este otro empleado que quiere despedir es afectando de muy mala forma al equipo. Así eso cuenta como prueba en esa situación. No es suficiente, necesitas una prueba más fuerte. Vale. Necesitas una prueba de que las personas realmente les estás erosionando en su moral, en su dignidad, es un hostigamiento diario a sus compañeros. Si no llega a ese nivel, el empresario tiene que provisionar dinero para extinguir esa relación o llegar a un acuerdo con él, o al menos reconocer que el despido que le va a hacer no es real y por tanto es improcedente, y pagar esa improcedencia. Porque para ahorrarse dinero tendría que utilizar el cauce del acoso laboral, y si no se producen los hechos y las pruebas suficientes para una existencia de acoso, tendría que utilizar el cauce de la improcedencia. Ok, pues muy interesante. ¿Lo entendiste más o menos? Sí, lo entendí. Claro, es que al final o existe algo real o existen más pruebas buenas. Algo que puede ser hasta pues, a un extremo, alguna prueba contable que decir, oye, una vez que entró, él está superando todas sus cuotas, pero el resto, por ser en este ambiente, ya se puede ver que están bajando su rendimiento. Bueno, eso podría ser, ¿no? No, lo más adecuado para solucionar esta situación, también puedes ponerlo sin problema, ¿eh? Sí. O sea, me da igual. O sea, tú todo lo que puedes utilizar, bueno, adelante. Lo más adecuado para solucionar esta situación quizás es la vía de la denuncia anónima de un acoso, y que ese acoso sea real. Si ese acoso se consigue acreditar, esta persona se le puede despedir disciplinariamente con 0 euros por una transgresión de la buena fe contractual. Y porque no ha estado comportándose adecuadamente con sus compañeros, porque no ha utilizado una conducta que es de acoso y de hostigamiento y de persecución. Si se consigue acreditar ese con acoso y persecución durante mucho tiempo con unas consecuencias reales, sí, si no, tiene que preparar la chequera el empresario para reconocer la improcedencia. Muy interesante. Claro, la relación laboral está súper protegida, o sea, no puedes despedir aquí porque quieras, las causas son estrictas, y por tanto aquí en el caso del acoso la prueba es todavía muchísimo más fuerte, muy fuerte. Ya se ve. Bueno, la última pregunta que tengo para ti es sobre este tema muy polémico hoy en día, sobre los falsos autónomos. Así que me gustaría preguntarte, ¿qué hace un falso autónomo? ¿Qué es la diferencia entre un autónomo real y un falso autónomo? Bueno, pues la figura del falso autónomo, muy normalizado últimamente con la evolución y el avance de la economía colaborativa y las nuevas tecnologías, está bastante polemizada, porque principalmente lo que diferencia un falso autónomo de un autónomo real es que el autónomo real no está incorporado dentro de la organización de su cliente, no está sometido a sus directrices, no está dentro de su organización, es decir, no existe una nota de ajeneidad, que lo dice la ley, es decir, el autónomo real existe una independencia total de su cliente, una total libertad de movimientos, de criterio, de decisiones, no existe unas instrucciones a las cuales se tenga que someter. Cuando realmente existen esas instrucciones, cuando el autónomo está dentro de su organización, se somete a sus directrices, factura exclusivamente a esa persona, existe una exclusividad, existe una serie de instrucciones que tiene que seguir, si no existen represalias y por tanto unas sanciones, un despido, sanciones de cualquier tipo económica. Efectivamente no estamos ante un autónomo, sino que estamos ante un falso autónomo. ¿Y qué gana la empresa con esto? La empresa se ahorra los costes a la seguridad social, se ahorra los derechos adquiridos de estos falsos autónomos, y además la empresa se puede desprender de ese trabajador en cualquier momento en que le sea conveniente. Por tanto, hay una serie de ventajas importantes para la empresa que al final se plasman en desventajas para los falsos autónomos. ¿Y cómo puede un falso autónomo reaccionar a esto? ¿Cómo puede hacer algo que le reivindica su derecho? ¿Cómo funcionaría? Sí, un falso autónomo tiene varias vías para regularizar su situación. La primera y la más importante quizás es hablar con su jefe. Si llega a un acuerdo con su jefe y regulariza esa situación de manera amistosa, pues quizás no haya más tipo de consecuencia. Otra vía de las más utilizadas es la inspección de trabajo.
una denuncia anónima ante la inspección de trabajo podría implicar que entrase el inspector de trabajo a valorar esa relación, pero también podría alertar a su empresario y por tanto prescindir de sus servicios. Por tanto, eso es un riesgo que tiene que valorar el propio falso autónomo. Y la última vía y la más agresiva quizás es la vía de judicial. Ante el juzgado de lo social puede interponer una demanda de reclamación de derechos y puede pedir que se le reconozca como la realidad que es un trabajador por cuenta ajena. Pero de cara a su encaje con el empresario, yo no sé qué tipo de futuro le podría augurar. Por eso lo más recomendable quizás es empezar una vía negociadora con el empresario y después utilizar las vías alternativas. Ok. Y para las empresas, si una empresa se descubre por una inspección de trabajo que hay muchos falsos autónomos en la empresa, ¿qué pasa? Básicamente una empresa, a pesar de que tiene muchas ventajas por tener falsos autónomos en su plantilla, se enfrenta a importantes sanciones porque tiene que regularizar a esas personas en la seguridad social, y el encuadramiento inadecuado o no encajarlas adecuadamente en la figura de la seguridad social donde deberían estar puede implicar sanciones en materia de infracotizaciones, inadecuados encuadramientos, pueden llegar incluso hasta los 10.000 euros en determinados supuestos. Por lo tanto, las empresas no solamente se enfrentan a sanciones, se enfrentan a la regularización de la situación de ese trabajador o trabajadora que está inadecuadamente encuadrado, y por lo tanto tienen que pagar esas sanciones, tienen que regularizar esa situación durante el tiempo en el que estuvo en la empresa, hasta 4 años. Por lo tanto, tiene que pagar las diferencias de lo que pagó al trabajador y lo que tenía que haber pagado a la seguridad social durante los últimos 4 años. Pagar el recargo de esas diferencias, es decir, si tuvo unas diferencias de 30.000 euros, por ejemplo, tiene que pagar esos 30.000 euros y además un tanto por ciento de recargo de lo que, por interés, de lo que no pagó en su momento, y además hacer frente a la sanción. Por lo tanto, las empresas se ven en 3 frentes como mínimo de cara a la seguridad social: de la sanción, del recargo y de la regularización de esas cotizaciones. Madre, así que muchísimo dinero, especialmente si lo están haciendo a gran escala con muchos empleados. Exactamente, esto podría suponer el cierre de muchas grandes empresas que utilizan este tipo de prácticas de manera absoluta, a no ser que tuvieran detrás un colchón financiero importante para hacer frente a estas consecuencias. Madre mía, bueno, así que vamos a ver cómo va en el Tribunal Supremo, a ver qué dicen sobre Glovo y Deliveroo, cómo salen estos casos. Desde luego, ahora mismo el criterio es unificado y todo pinta que sean reconocidos como falsos autónomos, que tengan que regularizar esa situación. Bueno, pues mirando a todo lo que hemos dicho hoy, imprescindible tener un buen contrato de empleo escrito, con cláusulas sobre la monitorización de los empleados. También muy recomendable el periodo de prueba, que es máximo 6 meses, ¿no? Si no me equivoco. Depende de la máximo 6 meses, depende de la titulación del trabajador, de la modalidad de contrato. Hasta hace poco era de 1 año con el contrato de autónomos, o menos de 30 años. Pero vamos, depende de la naturaleza. Pero sí, más o menos va viniendo entre los 15 días, 6 meses, 1 año, dependiendo de la modalidad. Así que una de las cosas fundamentales para tener en cuenta como empresario, tanto como empleado, es tener un contrato que ajuste a la realidad de la situación de verdad, porque si no, hay multas, hay sanciones, hay consecuencias para esto. Incluir cláusulas sobre la monitorización de los empleados, cómo va a ser y las medidas en que van a monitorizar estos empleados. Y luego otra cosa es que también hay periodos de prueba para, pues tú aún puedes despedir a cierto trabajador dentro de este periodo por ciertas razones. Y luego también para poder despedir de forma correcta y procedente sería más las otras causas que hemos hablado: la ineptitud, falta de asistencia, falta de adaptación a modificaciones razonables y las otras causas productivas, organizativas, económicas y técnicas. Exacto. Sí, muy bien. Así, bueno, para terminar, si tuvieras que dar algún consejo, alguna recomendación a un empresario y a un empleado en su ámbito laboral antes de empezar una relación, ¿qué sería? Esto es la cosa que sí o sí tienes que tener muy bien entendido. Bueno, pues para finalizar, yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a un empresario para su actividad diaria es que tenga un diálogo muy fluido y una confianza fluida con sus trabajadores. Es decir, que siempre es mejor, por supuesto,
hablar con ellos, llegar a un buen acuerdo y siempre asesorarse de los mejores, de una buena asesoría, de unos buenos abogados, y que tengan en cuenta que a veces es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Ese es mi mejor consejo. Muy bien. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Por desgracia, Diego no podía quedarse, eso es el problema de trabajar con abogados. Siempre hay algún caso, algún cliente que le necesita en algún momento, así que muchísimas gracias por tu tiempo, lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias a vosotros.